quiero presentar a ustedes a quien va a estar a cargo de este momento. Ella es Ana María Kudelka, Anita. Ella es psicóloga, feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres. Tiene su experiencia, su formación y su experiencia de trabajo desde el enfoque de género es muy amplia, ha abarcado los derechos de las mujeres, descentralización y autonomías y políticas públicas. Es una persona muy comprometida con las políticas públicas nacionales y subnacionales, así como con programas y proyectos de equidad, de igualdad de género y valores democráticos. Desde el 2011 fue coordinadora del componente de mujeres y ciudadanía del programa de apoyo a la democracia municipal, el PADEM, de Solidar Suiza, y a partir del 2016 hasta la fecha, ella se desempeña como directora del proyecto Vida sin Violencia de la Cooperación Suiza en Bolivia, que también es ejecutado por Solidar. Desarrolló su experiencia laboral en instituciones públicas, como el Ministerio de Participación Popular como coordinadora de género en el año 98. Ha trabajado y ha colaborado también con ONGs como el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, donde fue directora de Acción Ciudadana, en Visión Mundial, como responsable de incidencia en políticas públicas, y ha trabajado, ya lo decía, en diversos proyectos de la cooperación suiza, tanto como de UNICEF. Se desempeña también como docente y consultora en temas de género y políticas públicas nacionales. Le doy la bienvenida entonces a Ana María Kudelka. Anita, estás con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Edilicia. Gracias por esa presentación. Saludar a Mila Reynolds, de la Cooperación Suiza en Bolivia, a José Luis España, director coordinador del DAC, a usted, doctora Edilicia, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a todos los y las representantes de las diferentes organizaciones que están participando de este importante intercambio y espacio de aprendizaje y de buenas prácticas. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis España. Exactamente el tema que se me ha invitado a exponer es el tema de cómo integrar el enfoque de género en los proyectos, pero también en la casa, desde una mirada ética y de coherencia institucional para poder practicar aquello que pregonamos. Entonces, he preparado una rápida presentación que tome en cuenta que en este espacio hay activistas de derechos humanos, feministas, gente que conoce bastante y de muchos años la temática de género, pero también organizaciones, instituciones que están con el gran desafío de integrar esta perspectiva en su planificación institucional y también en el marco de los diferentes proyectos. Entonces, es una presentación que voy a compartir mix, ¿no? Que permite partir de las bases, pero también tener una mirada bastante práctica de cómo podemos integrar esta perspectiva. Entonces, voy a compartir. Compartir, ¿no? Aquí estamos. ¿Se llega a ver en pantalla? Sí, se ve, Anita. Se ve. Perfecto, gracias. Bien, he denominado esta presentación Enfoque de Género, una estrategia para la igualdad. Primero comenzar, se ve grande, ¿verdad? La pantalla. Anita, si le pones arriba y se ve. Presentación, ahí. Perfecto. Por chiquito. Ahora sí. Muchísimas gracias. Comenzamos con una frase de la escritora estadounidense Frances Wright, que dice que la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. La igualdad
es el alma de la libertad. Lo contrario es la esclavitud. Y con esta frase tan bonita yo voy a empezar mi presentación desde el gran dilema y desde arranca esta perspectiva de género desde hace muchos años, desde el movimiento feminista y desde conceptos que son básicos para poder entender este enfoque y también poder integrarlo. Desde Caroline Moser hace muchos años, cuando se empieza a hablar de la perspectiva o el enfoque de género, que es lo mismo, se hablaba de dos categorías importantes que eran el sexo y el género. El sexo, entendido como los cromosomas, pene, vagina, el nacer hombres biológicamente o el nacer mujeres biológicamente. Y la otra categoría es la categoría de género, que es una construcción social binaria comúnmente asociada al sexo con el que nacemos. Estas eran las dos categorías que se utilizaban para entender que a partir del sexo con el que se nace, la sociedad, la cultura, asigna un conjunto de roles y estereotipos que se constituyen y que se entienden como el género, ¿no? Y que pueden cambiar de una generación a otra, de una cultura a otra, de una etapa a otra. Sin embargo, hay otros términos importantes que nacen a partir ya de cumbres internacionales como la de Yogyakarta, que es parte del sistema interamericano ya de derechos humanos y que se está integrando en muchas normativas, que tiene que ver con la identidad de género, que es la vivencia del género, que puede o no corresponder al sexo con el que se nació, la expresión de género, cómo mostramos nuestro género al mundo, y la orientación sexual, la atracción física, emocional, erótica y afectiva que sentimos hacia otra persona. A partir del sexo con el que se nace y esta construcción social y cultural, es que en el mundo entero se da diferentes desigualdades, es lo que conocemos como brechas, en diferentes ámbitos del desarrollo humano, en la participación política, en el desarrollo económico, en la salud, en la educación, en el acceso a empleo, etcétera. Según el Foro Económico Mundial, que hace un ranking mundial sobre la brecha de género, existen 3 países que están en mejor situación respecto a 153 países en el mundo entero respecto a estas brechas de desigualdad. En primer lugar está Islandia, en segundo lugar está Noruega, en tercer lugar está Finlandia. También podemos ver en este mismo foro económico y en este mismo ranking que las brechas de desigualdad en Bolivia, en el año 2018, aparecía Bolivia en el puesto número 25. Y ya tenemos el reporte de este año, del año 2020 hasta el 2019, por supuesto, donde Bolivia aparece en el puesto número 42. Este es un importante dato porque si bien existen datos importantes que demuestran que las mujeres que las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres están disminuyendo en el país, en la educación, en el acceso a la formación técnica superior, en el acceso a empleo, en la participación política. Entre el año 2018 y el año 2019 se va un decremento respecto al puesto, lo cual sería una evidencia o una señal que muestra que las desigualdades entre hombres y mujeres en el país estarían incrementando. Algunos datos que también son relevantes de este estudio, de este ranking, es que en participación política y económica y oportunidades estamos en el puesto 105 de 153 países, en educación en el puesto 96, en salud en el puesto 47 y en empoderamiento político el puesto 27.
Esto cabe destacar que tiene que ver obviamente con todos los avances respecto a la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Desde el año 2015, Bolivia fue el primer país de la región con mayor paridad en estos puestos. Cuando hablamos de brechas de desigualdad, pensamos en cuáles son las causas que provocan y que nos separan entre hombres y mujeres. Y creo que es importante y estratégico no perder de vista que la forma de ejercicio de poder es la principal barrera que nos separa a hombres y mujeres. Y que las formas de ejercicio de poder históricamente y en el mundo entero responden a un sistema patriarcal que ha venido y que viene sustentando creencias, valores y estereotipos que son mandatos sociales o mandatos de género. Todo esto ha provocado en el mundo entero, y Bolivia no es la excepción, diferentes formas de desigualdad en todos los ámbitos del desarrollo humano, discriminación y violencia en razón de género, y obviamente lo más apropiado es hablar de violencia hacia las mujeres. Frente a esto entendiendo que estas brechas de desigualdad existen, es fundamental hablar de la equidad. Que equidad es muy distinto a igualdad. Igualdad comprendido como un término jurídico que no se refiere a la igualdad biológica, o a que hombres o que las mujeres quieran ser iguales que los hombres, sino la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito jurídico. Y esta equidad que se asemeja a acciones afirmativas y que tiene que ver con dar más a quienes más lo necesitan. La igualdad es la meta, la equidad es el camino. Estos principios o estos fundamentos son fundamentales para poder entender los diferentes de género, el enfoque de género. El enfoque de género comprendido como una variable de análisis, como existen muchas otras variables de análisis para medir, por ejemplo, la educación, el desarrollo en salud, el desarrollo en el empleo, la generación de ingresos. Existe esta variable de análisis que es el enfoque de género, que permite analizar cómo se construyen roles, actividades, tareas y responsabilidades que son a menudo diferentes para hombres y mujeres. Es importante desde el enfoque de género realizar un análisis que permite identificar todas las necesidades que existen entre hombres y mujeres y toda la información que se pueda generar en torno a estas necesidades y a las oportunidades para visibilizar a ambos sexos. Desde el enfoque de género es fundamental también poder usar este principio de interseccionalidad que tiene que ver con la posibilidad de poder interactuar desde el enfoque de género con otro tipo de variables que no solamente tienen que ver con el sexo hombre-mujer o con el género, sino también que tienen que ver con la situación socioeconómica de hombres y mujeres, el origen étnico, si la persona tiene o no tiene algún tipo de discapacidad, etcétera. La transversal de género. Abordar el trabajo por la equidad entre los sexos trata de complementar la política específica de igualdad y las medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres. Esto es fundamental dentro de la transversal, que además establece la necesidad de un eje o directriz de igualdad en todas las políticas y sectores, incorporando la perspectiva de género en todas las fases de la actividad política, diagnóstico, planificación, evaluación y ejecución. Me parece fundamental irme, antes de seguir con la presentación, al marco estratégico de la cooperación suiza y también de Solidar Suiza respecto a la transversalidad del enfoque de género. En la cooperación suiza
La estrategia de cooperación 2017 y 2021 ya establece que la inequidad de género es una de las razones fundamentales para la pobreza y para las diferentes formas de desigualdad, y establece como principio fundamental y el trabajo con poblaciones más vulnerables, el trabajo con mujeres y con jóvenes, pero además crea la transversal de género que ya se plantea y se prevé dentro del trabajo en el marco de la Estrategia de Género 2018-2020. Además, la cooperación suiza en Bolivia cuenta con un plan de monitoreo de género con indicadores cualitativos y cuantitativos que va revisando tanto al interior de la cooperación suiza como en los diferentes proyectos la integración de esta perspectiva. Además, se ha creado desde la sede y se ha adaptado también en Bolivia un kit de género que permite coadyuvar a la integración de la perspectiva de género en los diferentes proyectos, pero también al interior de las diferentes instituciones. En Solidar Suiza, la transversal o el enfoque de género es parte de la misión de Solidar Suiza. Está integrado en sus diferentes ámbitos de trabajo y principios. Cuenta con una herramienta fundamental que es política para la integración de la perspectiva de género denominado transversales de género en Solidar Suiza, y la integración de este proyecto, los avances y logros se van monitoreando a través de un sistema de monitoreo de género por cada uno de los proyectos. Los temas de coyuntura, los temas más importantes de la agenda 2017, 2018, 2019, 2020. Se han identificado algunos que son los temas que están en este momento en mayor discusión desde la agenda feminista y también desde las instituciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género. Uno de ellos es el acoso sexual, ¿no? ¿Por qué digo que este tema sigue en agenda y es un tema prioritario? Desde el 2017 y todo este movimiento que surge para denunciar a Harvey Weinstein en una empresa vinculada a al cine, ¿no?, en Estados Unidos, y la declaración en Francia contra toda esta campaña Me Too, que promueve justamente que mujeres que han sido víctimas de acoso sexual denuncien a quienes las han acosado, y desde Francia toda una reacción fuerte en contra de esta campaña. Es un tema que realmente se ha posicionado en la agenda y que requiere una atención importante. Al igual que los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema no resuelto, que tiene que ver con la reproducción, el uso de anticonceptivos, la corresponsabilidad, las maternidades. Está también ahí en discusión el tema del aborto, y un tema fundamental para brindar especial atención en nuestro país, en Bolivia, es el alto índice de embarazos en adolescentes y en niñas. Otro tema que está en la agenda y que es importante tomar en cuenta en este contexto es la economía del cuidado. La economía del cuidado que parte del análisis de que el tiempo que mayoritariamente las mujeres dedican, además de sus trabajos remunerados, al hogar y al cuidado de las personas dependientes, niños, ancianos, por ejemplo, es elevado. Y además no se valora socialmente ni recibe ninguna remuneración. Este es otro tema que está siendo trabajado con mucha fuerza desde una dinámica y acciones orientadas a generar la corresponsabilidad dentro de las tareas del hogar, la democratización de roles, obviamente incidiendo no solamente en la condición que tiene que ver con la vida de las mujeres, sino también con la posición, que es la posibilidad de generar cambios e interpelar relaciones de poder entre hombres y mujeres, y posicionar a las mujeres como sujeto de derechos y valorar su rol en los diferentes ámbitos. Otro tema importante es la autonomía económica.
que obviamente en el contexto de COVID cobra mayor fuerza, ¿no? Y que ligado al tema de violencia de género, a diferencia de lo que durante muchos años se creía que a mayor autonomía económica existía menor violencia hacia las mujeres, y es totalmente contrario. Un resultado importante que se ha mostrado en estos últimos tiempos es que a mayor empoderamiento de las mujeres, ya sea en el ejercicio del derecho a vivir sin violencia, en el ejercicio del derecho a diferentes ámbitos, existe mayor posibilidad de vulneración de su derecho a vivir sin violencia. Mujer empoderada económicamente, mujer que conoce sus derechos, mujer que denuncia la violencia, es mujer que puede sufrir mayor vulneración de todos sus derechos. Entonces, el tema de autonomía económica es parte de esta agenda y es fundamental tenerla en cuenta. El tema del COVID, obviamente que no podemos dejarlo de ver, porque realmente para hombres y mujeres ha generado un contexto totalmente inestable, inseguro y de desigualdades que ponen a las mujeres una vez más en situación de desventaja en el ejercicio de todos sus derechos humanos y que requiere, por supuesto, una atención especial y una agenda emergente orientada a solucionar no solamente los temas de violencia que se han incrementado durante el tiempo de pandemia y durante el tiempo de cuarentena, sino que también intenta resolver los problemas económicos, el tema de desempleo, la inseguridad laboral, y bueno, todos estos temas que han surgido como consecuencias de esta crisis sanitaria. Finalmente, ¿cómo integramos el enfoque de género? Yo he tratado, para no ver lo tradicional del ciclo de gestión municipal, algunos elementos que los voy a compartir rápidamente en estos 2 minutos que me quedan. Al interior de la organización y en el proyecto pongo un espejito al medio porque es realmente fundamental partir del principio de coherencia y transparencia institucional. Aquello que yo voy a aplicar en el proyecto tiene que ser parte de mi casa, ¿no? En la organización tiene que existir, para poder integrar la perspectiva de género, un diagnóstico de necesidades sobre capacidades y oportunidades que tienen hombres y mujeres. Si a raíz de ese diagnóstico yo identifico que las mujeres están en una situación de desigualdad, por ejemplo, que las mujeres no ocupan cargos de decisión con paridad o no acceden a salarios con igualdad de oportunidades o no tienen políticas equitativas que resuelvan los problemas emergentes de salud, etcétera, entonces puedo decir que en mi organización hay brechas de desigualdad, no se ha integrado la perspectiva de género y en función de eso es importante iniciar un proceso de planificación que contemple 2 elementos, una política equitativa que está dirigida directamente a mujeres para poder reducir las brechas de desigualdad existentes, por ejemplo, una política de salud para tratar el problema de cáncer de cuello uterino, una política equitativa que resuelva desde recursos humanos el tema de cómo resolver el acceso a puestos de toma de decisión, una política en recursos humanos que tenga que ver con procesos formativos de sensibilización para el respeto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, etcétera. Y obviamente tengo que tener también políticas generales o de género orientadas hacia la igualdad para el trabajo con hombres y mujeres, para sensibilidad y generar igualdad de oportunidades. Las acciones dentro de una planificación que deberían contemplarse dentro de una organización tienen que ver dentro de la gestión del conocimiento, dentro de la salud, dentro de la participación, de los cargos, de los salarios y por supuesto es importante que existan también políticas contra el acoso y la violencia sexual laboral.
Dentro del presupuesto es fundamental que esto también se visibilice con recursos destinados para el tema de género y la realización interna de talleres, campañas internas para generar un proceso de deconstrucción y el cambio de patrones culturales machistas hacia una cultura organizacional, valores individuales y colectivos, hacia el respeto de los derechos humanos, la equidad y la igualdad de oportunidades. Esto tiene que volcarse de la misma manera hacia el proyecto. No puedo partir con un proyecto orientado a reducir las brechas de desigualdad, a empoderar a las mujeres, si no hago un análisis desde la perspectiva de género de en este ámbito del desarrollo que yo estoy trabajando, cómo se encuentran hombres y mujeres. ¿Existe igualdad de oportunidades? ¿Cómo se relacionan hombres y mujeres en este ámbito? ¿Cuáles son los roles, las tareas o los mandatos de género que se asignan a hombres y a mujeres? Y a partir de este diagnóstico, pues recién podré elaborar mi plan o mi estrategia de género, que tiene que contemplar nuevamente acciones equitativas dirigidas hacia las mujeres y orientadas a equiparar estas relaciones de desigualdad, y acciones transversales dirigidas a hombres y a mujeres para sensibilizar, deconstruir patrones culturales machistas y generar cambios en los diferentes ámbitos. No puedo avanzar desde la perspectiva de género si no tengo un conjunto de indicadores, que pueden ser indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos, y que están respaldados por un sistema de monitoreo y evaluación que se va aplicando desde el arranque del proyecto, por supuesto, con un conjunto de herramientas de línea de base que se convertirán en la herramienta fundamental para ir realizando el monitoreo y realizar la evaluación a la finalización del proyecto. Y la comunicación, que es fundamental y que desde una mirada de género debe cuidar no utilizar un lenguaje sexista y misógino. Otro elemento fundamental, y con esto terminamos, es que desde el principio de equidad, lo que se busca generar tanto al interior de una organización como en el proyecto es el desarrollo de capacidades y oportunidades para las mujeres, entendiendo que las mujeres, desde el análisis realizado, están en una situación de desventaja. Y la igualdad, que son capacidades y oportunidades para garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Desde el enfoque de género, tanto en una organización como al interior de un proyecto, es fundamental de construir masculinidades y feminidades, de construir patrones culturales machistas, trabajar en una cultura organizacional pro equidad, respeto de los derechos humanos de las mujeres. Esto es fundamental porque en las organizaciones es muy tradicional ser tolerantes con los chistes machistas, por ejemplo, o con bromas que solemos ser muy indiferentes con ellas, pero es importante gradualmente ir trabajando en una cultura organizacional de tolerancia cero, ¿no?, al machismo, la discriminación y cualquier forma de violencia. El tercer paso tiene que ver con la condición y posición. Muchos de los proyectos de desarrollo desde las organizaciones no gubernamentales y desde la sociedad civil también se han orientado mucho a cambiar solamente, a generar cambios en términos de la condición, es decir, desde las necesidades prácticas de las mujeres, que tiene que ver con capacidades y acceso a la educación, la salud, el ingreso y todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia de hombres y mujeres. Sin embargo, nos hemos olvidado de generar cambios en términos de posición. ¿Y esto qué implica? Interpelar relaciones de poder. Si yo desde mi proyecto ayudo a reducir de alguna manera las brechas de desigualdad en educación o prever un empleo digno para hombres y mujeres con igualdad de oportunidades y no interpelo relaciones de poder, es decir, genero oportunidades en normas, en políticas personales, institucionales, orientadas a cambiar estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, entonces realmente lo que yo pueda hacer va a ser temporal y no voy a generar cambios sostenidos en el tiempo
puesto que no estoy atacando la raíz estructural del problema que genera las brechas de desigualdad, la violencia y la discriminación en razón de género. Con esto termino, Marlene querida, y simplemente para recordar que tanto al interior de un proyecto, de una institución, organización, como del proyecto, es fundamental contar con estas pautas del ciclo, la identificación y el análisis de género, la planificación, la implementación del monitoreo, la evaluación, y vuelvo nuevamente a revisar y a replantear mis objetivos y mis indicadores de género.